encuentra en la línea Nancy Pasos. Ella es periodista, conductora de radio y televisión, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Nancy? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Primitivo? A vos, un saludo a vos y a todos los mexicanos, que son un pueblo realmente muy cercano a nosotros, y más en este momento. Muy cercanos, y en estas condiciones, como bien lo dices, pues más. El Papa Francisco visitó México en 2016, uno de sus primeros viajes. Estuvo presente en la Ciudad de México, tocó varios puntos de la República Mexicana, y recuerdo muy bien una misa que creo que fue de las marcas de su pontificado, una misa que se llevó a cabo en la línea fronteriza, justamente entre México y Estados Unidos, en la frontera entre México y Texas, ¿no? Allá en Ciudad Juárez y El Paso. Un papa preocupado por los pobres, un papa preocupado por la migración, porque además él fue nieto de migrantes, Nancy. Como todos los argentinos y todos los mexicanos. O sea, Exactamente. sorry que te Todos somos diga, migrantes, pero es cierto. exactamente. Y me parece que él en realidad, digo, a ver, la primera cosa que quiero decirte es que hay mucha tristeza, obviamente, en Argentina, pero una tristeza quizá con calma, porque obviamente que esto se veía venir, eh, por más que no lo quisiéramos. Bastante sobrevivió, fue casi increíble que haya salido del hospital después de todo lo que aconteció. Y más allá de lo religioso, creo que el mundo va a extrañar a un líder mundial, un líder político, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo a eso, que significó también el Papa Francisco, porque se fue seguramente el líder más humano de los últimos tiempos. Desde todo punto de vista, Francisco le imprimió a este momento de este siglo un rasgo de humanidad que muchos de los otros líderes mundiales no tienen, y menos en este momento. Yo hoy, una de las cosas, una de las reflexiones que hicimos es justamente decir, quizás con mucho egoísmo, que no era un buen momento para que él se fuera. No era un buen momento. Todos sabemos que así como visitó México, como visitó Brasil, como visitó Chile y otras regiones de Latinoamérica, el Papa nunca volvió a su hogar, nunca volvió a Argentina. Ujú. Muchos dicen que por situaciones políticas, pero hoy vos sabés que hablando con dos amigos de él tenía tanto anhelo y tanto deseo de volver a su tierra. Recordás que él tenía eran cuatro hermanos en Sí. total en la familia Bergoglio, y solo sobrevive una, la hermana menor, Elena, a quien no vio nunca más, porque ella, por problemas de salud, nunca pudo viajar a Italia. Con lo cual, desde que se fue acá, de Argentina como cardenal para elegir al Papa y terminó siendo él, nunca más volvió a ver a su hermana, con quien sí hablaba todas las semanas. Pero algo, digamos, de todo eso calculo que habrá quedado, ¿no? También en el recuerdo de todos nosotros. Sin lugar a dudas. Oye, era un papa, y además antes de ser papa, desde que fue sacerdote, luego cardenal, obispo, cardenal, siempre tuvo estos detalles muy característicos que no cambiaron en su arribo a Roma, ¿no? Un hombre que vivía en un departamento, que utilizaba el transporte público, que visitaba zonas y lugares que daban acogida a personas pues, en una situación muy precaria. Era un papa cercano a la gente. Era un jesuita Era un en jesuita, todo, era un digamos. Era un jesuita. jesuita Ujú. en toda su manifestación, y realmente, digamos, él cambió la iglesia, porque esto hay que decirlo, ¿no? O sea, yo no soy especialista específicamente, ¿no? En la iglesia católica, pero mi expertise es la política, pero sí hay que decir que el 60% de los cardenales que en los próximos días van a terminar eligiendo a su sucesor fueron elegidos y nombrados por él. Y el Ujú. Papa Francisco ha cambiado de raíz muchas de las cosas de la Iglesia Católica. Él no quiso vivir en el mismo lugar donde vivieron siempre los papas, básicamente porque decía que eso lo aislaba de la gente. Él no quiso usar esos zapatos blancos que le ponían a los papas, ni bien los elegían, Los porque zapatos decía, rojos. los zapatos esos Sí. rojos, porque dijo que no quería saber nada con eso. Pero en realidad, y comía haciendo la cola en Santa Marta, donde él vivía,
llevando la bandeja como cualquiera de los que visitaban el Vaticano y que se quedaban a vivir ahí en esa residencia. Con lo cual, digo, claramente esos detalles que son menores si se quiere, reflejaban también lo que él quería imprimir en la iglesia. Ujú. Él decía que no podía haber una iglesia rica con un pueblo pobre. Él quiso estar atrás, digamos, de cada uno de los desamparados. Y hay un concepto que tenía el Papa, que ustedes saben bien, tenía de raíz ideológica el peronismo, ¿no? Acá en Argentina, y que es que la desigualdad es violencia. El Papa lo que veía era que después de la caída del muro de Berlín se impregnó en todos lados la sensación de que había ganado el capitalismo como una única manera, ¿no? de modalidad ideológica, y él empezó a discutir justamente la violencia de este capitalismo. Entonces digo, me parece que en realidad era una voz que muchos no querían acallar desde muchos Ujú. puntos de vista, porque obviamente que al Papa le tocó, digamos, llegar al papado en un momento en donde esa desigualdad estaba cada vez consolidándose más. Se quedó con una meta incumplida, que es la meta de haber logrado la paz. Hoy Putin, y yo lo escuché recién, Ujú. salió a saludar, pero en realidad el Papa intentó hacer, pero inimaginables esfuerzos para evitar o para cesar la guerra obviamente, Ucrania, y no pudo. Se fue con muchas metas para cumplir y con muchas otras cumplidas, ¿no? Oye, era un tipo odiado por muchos políticos. Tan solo en Argentina. Bueno, por Tuvo, el propio tuvo presidente. confrontaciones, Mira, yo vamos, tuvo le confrontaciones no pasé. solo con Milei, sino con Kirchner, con Fernández, en fin. Bueno, en realidad molestaba el poder. ¿Sí? En realidad molestaba el poder, esto hay que decirlo. Con Kirchner fue para mí un gran equívoco. Es decir, tenían mutuamente, ¿viste cuando hay como una cierta aversión? Sí. Aversión, y después eso lo pudo, esas diferencias las pudo zanjar y las pudo revertir Cristina, ¿no? Que hoy también se mostró bastante dolida con todo esto, pero lo más increíble tiene que ver básicamente con el actual presidente. Milei Sí. realmente, yo recién veía el mensaje de Trump, chicos, Trump con el conejo al lado, es increíble. Es de verdad Yo miro delirante, eso, sí. era delirante. O sea, Trump hablando de la muerte del Papa con un conejo tamaño y que el conejito saludaba. O sea, miremos eso porque realmente es un mundo que yo quizás estoy medio grande, pero sí, es increíble. O sea, ustedes lo ven a Trump ahí con el conejito saludando al lado mientras él habla de la muerte del Papa, es una cosa increíble. En el mismo contexto, Milei, que ya, digamos, se prepara para irse a Roma varios días, le dijo el maligno Bueno, tenemos el audio. Mira, vamos a escuchar Ah, para es que nuestra genial. audiencia recuerde cómo se refería Milei al Papa. Dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá. Bueno, ahí está Milei refiriéndose al Papa y hoy haciendo maletas para ir a los funerales. Bueno, obviamente que el Papa lo perdonó, etcétera, pero realmente no sé si se pondría contento. Y te voy a contar algo más que Sí. sucedió recién, le pasé las imágenes recién a tu producción. Hace un rato se hizo una misa en la iglesia donde el propio Papa, ahí están las imágenes, Ujú. el propio Papa, digamos, iba de chico. Y a esa misa concurrió la vicepresidenta, ¿no? Ustedes saben que la vicepresidenta argentina es una mujer Sí. de derecha como Milei, que hoy está enfrentada a Milei, pero que viene, digamos, hija de militares, con toda una historia de reivindicación de los 70, que fue la dictadura militar argentina, un horror. Bueno, se fue abucheada de ese lugar, se fue abucheada de ese lugar. Y la verdad que, digo, claramente yo creo que parte de todo esto es lo que el Papa trató de evitar al no volver a la Argentina en ningún momento. Trató de evitar ser utilizado políticamente, pero también trató de evitar esa sensación de que había muchas cosas por hacer
muchos conflictos por resolver y que quizás su ansiedad por volver a la Argentina era como casi un gesto egoísta de su parte, porque él realmente que quería volver. Vos sabés que el Papa levantaba el teléfono y decía, hola, soy Jorge, a sus amigos de acá, a cada rato. Él estaba absolutamente compenetrado en lo que pasaba en la Argentina, pero a un nivel de rigurosidad y de chisme, digamos, increíble. Digo, él no volvió, pero tenía a la Argentina en su corazón. Eso desde ya. Pues Nancy, muchas gracias por tomarnos la llamada, por platicar unos momentos en torno a la figura del Papa Francisco, tan importante, tan revolucionaria, sin lugar a dudas, Sí, para total. la Iglesia y para el mundo en general, desde ese papel tan importante que tuvo. Y bueno, estaremos muy pendientes de cómo es que se conmemora la vida justamente de Francisco allá en Argentina y en todo el Obviamente. mundo. Lo único que esperamos nosotros es que el legado del Papa, ese legado de una iglesia dedicada a los que más sufren y a los más pobres y dedicada a que haya en el mundo más igualdad, se siga manteniendo, ¿no? Que ojalá ganen los buenos, para decirlo de alguna manera. Ojalá que ganen los buenos, buena falta que hace, ¿no? Sin lugar a dudas. Nancy, muchas gracias. Fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Gracias. Hagamos una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.